Señoras y señores, ingresamos en la mesa de En Perspectiva en este lunes 20 de febrero del año 2017. Estamos con Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Leonardo Costa. Muy buenos días. Oenir Sartú. Muy buen día. Y esperando para saludar a Gonzalo Baroni, que ya se suma. Vamos al primero de nuestros temas, una noticia de las últimas horas, fuera de agenda, no la previmos ayer cuando charlábamos con los integrantes de la tertulia sobre los asuntos a abordar. Falleció anoche el ex ministro de Economía Alejandro Achugarri a los 64 años de edad. Se encontraba grave desde la semana pasada cuando sufrió 2 aneurismas. Había sido intervenido en la Asociación Española y permanecía en estado de coma farmacológico. En esas condiciones terminó produciéndose su muerte. Desde que se conoció la información, personalidades políticas de todos los partidos han venido expresando su congoja, por ejemplo, a través de las redes sociales. En particular, se recuerda el papel que Achugarri jugó al frente del Ministerio de Economía, cuando logró la comprensión y el apoyo de todo el sistema político y de los gremios para enfrentar la crisis del año 2002. Neco, tú trabajaste muy cerca de él, ¿no? Sí. Tú eras prosecretario de la presidencia en el gobierno del doctor Jorge Valle, más allá de que conocías a Achugarri de antes. De tus inicios en política. Exacto, Alejandro siempre fue para toda una generación, un tipo referente por su capacidad de trabajo, por su inteligencia, hasta por su pausa permanente para hablar y su tranquilidad para explicar, y un individuo con una capacidad de diálogo fuera de lo común en Uruguay, ¿no? Lo conocí naturalmente en la militancia luego del 89 ahí, antes ya había sido su secretario de transporte, que se había destacado nuevamente por su gran capacidad, un individuo muy joven, había sido ya como su secretario. Eso había sido en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando el titular del ministerio era Jorge Sanguinetti, que también falleció. Sobre el final de esa administración Sanguinetti, Achugarri asume él mismo el cargo de ministro, ¿no? Asume el cargo de ministro, muy joven también, debía tener, no creo que más de 36 años, Alejandro, en esa época. Y bueno, y después, naturalmente, donde más lo traté y estuve permanente en contacto con él fue durante el gobierno, naturalmente, era senador y era el individuo que sin duda lograba articular los diálogos con la oposición. Y luego como ministro de Economía en los momentos más aciagos del país, en donde su perspectiva era tratar de no romper los puentes, tratar del diálogo. Yo recuerdo muy bien los días de la salida porque fueron días muy intensos, parecían esos días que tenían más de 24 horas, ¿no? Y donde el diálogo permanente de él era primero con el presidente, después con los líderes de la oposición y también con los sindicatos. Ahí Juanjo Ramos, otro fallecido hoy en día, también jugó un rol muy importante y en un diálogo permanente con él. Y el día de que se votó la ley de reprogramación de los depósitos, allá en agosto ya, del 2002, bueno, Alejandro sin duda fue el que se comprometió con muchas cosas que muchas veces también le pasaban la cuenta, ¿no? Me acuerdo, ¿por qué te comprometiste al 3x1 famoso de AEBU? ¿Se acuerdan? El bueno, 3x1, recordemos el 3x1 era cuando de cada 3 empleados que quedaban fuera de los bancos y había una nueva vacante, ese uno era uno de esos 3. O sea, era una forma de una especie de bolsa de trabajo sin ese nombre. Y bueno, y Alejandro se había comprometido y ese compromiso fue sin duda mantenido a pesar de algunos altibajos que hubo después. Y su segunda preocupación fue cuando se reprogramó la deuda, es decir, el año siguiente, que fue de esa cuestión vasca permanente de él es: yo no voy a dar el default que quería el FMI. Voy a seguir adelante y voy a tener que hacer una salida nueva y como sea.
Siempre del Ministerio de Economía, nunca viajó, siempre quieto ahí en su Fiorino roja, que la siguió teniendo creo hasta los últimos tiempos. La camioneta, que que decía se un oyente más destartalaba. temprano, bastante impresentable. ¿Cómo era que decía el oyente? Con un aspecto que quedaba bastante que desear. Y esgarbada, como de alguna manera. Y hace poco, para venir más acá al tiempo, en enero, el Observador le hizo una nota de él sobre básicamente su trayectoria y sus perspectivas, en donde claramente decía que la única forma de volver a la política era si la patria tuviera una... Siempre lo decía, el país se tiene que estar al borde de una dictadura para que yo pueda volver a hacer política. Si no, mi compromiso es con la familia. Y ahí hablamos, porque justamente a mí me habían consultado junto con Eduardo Sainz y Max Zapolinsky, que éramos los que andábamos a la vuelta en esa época, y bueno, y pude hablar con él por suerte en enero, estaba muy contento de que iba a ser abuelo, y es lo que me quiero preocupar y es de lo que me quiero dedicar a eso. Un hombre discreto, un hombre modesto, un hombre de palabra, de esos que no hay todos los días, ¿no? Más temprano hablábamos justamente con Max Zapolinsky, que fue subsecretario con él, a quien encontramos en el exterior y que obviamente estaba muy, muy conmovido. Él lo definió en un tuit que escribió anoche como héroe cívico. Sí, tenía esa cuestión tipo quijotesca, hasta su físico parecía así, y bueno, entregó todo y dejó su energía en eso. Son esos individuos que no, realmente el Uruguay, de ese Uruguay de otras épocas, y se dan cuenta que en el 2012 el tipo tenía 50 años. Ayer de noche, cuando me costaba dormir, pensaba que tenía la edad que yo tenía en esa época, y ya había hecho por el país bastante más de lo que yo he hecho hasta ahora, ¿no? No quería asumir, ¿no? El libro de Claudio Paulillo, con los días contados, es muy ilustrativo a propósito de cómo Jorge Valle y su equipo lo convencieron, lo presionaron para que tomara a su cargo una responsabilidad gigantesca, ¿no? Yo me acuerdo que en el escritorio de lo que era la presidencia, allá donde está ACE ahora, para que la gente se ubique, el edificio Libertad. El edificio Libertad, lo encerraron arriba y hasta que no dijo que sí, no salió, y pasaron como 2 horas, ¿no? Y como salió, dice, bueno, muchachos, vamos, voy a hacer una conferencia de prensa y les voy a pedir mucha ayuda, nada más. Capaz que después tenemos tiempo de repasar algunas líneas del libro, pero el argumento central que Valle terminó usando fue: si usted dice que no, yo me tengo que ir. Valle entendía que la circunstancia estaba en un grado de gravedad tal que el presidente de la República tenía que renunciar. Ya había varios que le habían dicho que no. Había varios que habían dicho que no, ese era el problema. Y Jorge Valle era un muy buen argumentador, y cuando quería convencer y presionarlo, o sea, además, dudo que... Alejandro siempre decía una cosa: al único individuo no le puedo decir que no es a Valle, que no se tuteaban además. Achugarri se negaba, entre otras cosas, por razones personales. Él había tenido ya un aneurisma que se había tratado en Estados Unidos. Eso había sido en el 89. ¿Sí? Y en el 2000 había enviudado. Su esposa falleció víctima de cáncer y por lo tanto Achugarri quedó a cargo de los 3 hijos, él solo, ¿no? Y ellos le pedían, por favor, que no tomara semejante responsabilidad. Él sentía que tenía que dedicarles su tiempo y su acción, ¿no? Una cosa positiva que justamente hablé con Alejandro en enero, cuando este año el hijo quiere dedicarse a la política. Entonces le digo a Alejandro, bueno, dice, yo ya le expliqué cómo es, él sabe lo que hace, pero tiene gran entusiasmo. Ojalá que de alguna manera esa estirpe no desaparezca de la política, ¿no? Empezamos charlando con Neco porque lo trató tan directamente, pero ¿qué dicen los otros integrantes de la mesa? ¿Quién va? Mira, sí, yo fuera del conocimiento público que todos tenemos y del papel que jugó en ese momento tan complicado, tuve una experiencia que me permitió conocerlo personalmente, que fue que coincidimos un tiempo en una comisión de ética de la investigación médica en la Facultad de Medicina. A través, bueno, él ya estaba cuando yo ingresé. Descubrí una persona amabilísima, con quien se podía dialogar prácticamente de cualquier cosa, y con una enorme capacidad de componer, de negociar, de encontrar, realmente en algunos momentos que había, como hay en todas las cuestiones sociales, alguna cuestión de rispidez o de discrepancias sobre aspectos
éticos, digamos, él y yo éramos los únicos abogados, ¿no? Tenía una capacidad de ceder cuando había que ceder y de lograr volver a la carga con el mismo concepto, logrando muchas veces los resultados sin herir a nadie. Digo, realmente le tomé mucho aprecio. Tuvimos algunas conversaciones, incluso tuvimos la oportunidad de tener algunas conversaciones sin tema fijo, y realmente ha sido un placer. Realmente, lo lamentaría en cualquier sentido por lo que es la trayectoria de Elito, pero agrego que el trato personal fortalecía esa sensación, esa imagen pública que daba, ¿no? Gabriel, ¿tú lo trataste directamente? Sí, bastante. Como militante político y sindical, cuando estuvo en el primer gobierno de Sanguinetti, yo era bastante más joven que él, pero sí era una de las figuras jóvenes en ese espacio, y después como periodista en aquel momento de la República, cuando la crisis, mucho. Tres cosas sobre él. Primero, obviamente tengo diferencias con él. Él era un colorado de ley, ballista. Completamente ballista. O sea, sinceramente, con profundas convicciones ballistas, con todo lo que eso implica en la política. Es decir, él tenía un profundo respeto por el movimiento sindical, profundo, enorme. De escucharlo siempre, de valorar el papel que los sindicatos jugaban aquí, no se le hubiera ocurrido ni por aproximación jamás caer en el discurso del corporativismo y de todo eso con respecto al movimiento sindical uruguayo. Y yo con él tengo tres o cuatro cosas bien importantes. Primero, me unieron con él, siendo los dos muy jóvenes, en la defensa de la democracia. Él fue un hombre que se jugó por la defensa de la democracia y que hizo a su manera y de su forma, inclusive corriendo los riesgos a su nivel, a ayudar a la gente que teníamos compañeros presos, familiares de presos, etcétera, con mucha honestidad. Era un tipo que te pedía carta clandestina del Partido Comunista para leer, por ejemplo, sabiendo lo que se suponía que implicaba si te encontraban con carta clandestina del Partido Comunista arriba, ¿no? Aunque nadie iba a sospechar que él fuera comunista. O sea que la defensa de la democracia, sin duda. Él siempre estuvo preocupado, muchas veces diferimos en las soluciones, pero siempre estuvo preocupado por el tema de la impunidad y de la justicia. Era un hombre con el que siempre se podía dialogar y hablar, siempre. Obviamente tuvimos diferencias, él tuvo la postura sobre el voto amarillo y la discusión que hubo que hacer, pero era un hombre que él le dolía el dolor humano, le entendía los puntos de vista. Yo me acuerdo de una conversación en la cual yo me enojé bastante y terminé muy exasperado con él enfrente en un bar, y él se dio vuelta de la mesa en el Alcalá y me vino a dar un abrazo y me dice: mañana vamos a votar distinto, pero yo quiero que vos que sepas que yo entiendo tu dolor, yo lo entiendo. Para mí no me da igual el dolor que tenés. Y lo tercero es que tenía un estilo político de respeto, de diálogo, de buscar siempre llegar hasta el fondo de la idea del otro para intentar caminos de acuerdo aún en las cosas más difíciles, que se ha perdido un montón, que permitió construir muchas cosas en el Uruguay. Y realmente él lo practicaba con enorme convicción, ¿no? Entonces yo creo que fue un hombre que le dio mucho al Uruguay, con el cual tengo obviamente discrepancias enormes. La salida que él construyó no es la salida que yo quería en el 2002, obviamente, pero también sé claramente que no es la salida que el FMI quería. Y que si hubo parte de esa salida que permitió encontrar cosas para paliar las cosas de la gente, Alejandro Echeverri tuvo muchísimo que ver, así que todo mi respeto para él. Gonzalo, cerramos esta primera ronda contigo. Yo tengo tres aspectos para ver a Alejandro. Primero, el aspecto político. El aspecto político, se va uno de los hombres que siempre ha sido el ejemplo de cómo en el Uruguay no es difícil esto que contaba Gabriel, ¿no? De sentarse a tomar un café con gente de otro partido,
discrepando profundamente y sin embargo estar con esa calidez, con esa amistad que a veces mucha gente no entiende. ¿Por qué si están en plena interpelación? ¿Por qué si están en plena discusión? ¿Por qué si están en pleno momento álgido de la política después terminan y con una palmada en la espalda o se saludan los políticos? Porque en realidad comparten muchos espacios, comparten otros aprecios y comparten sobre todo el respeto por la democracia, que Alejandro era un gran demócrata. Después, en cuanto a lo económico, Alejandro siempre para los que estudiamos economía, siempre era el ejemplo que nos ponían los profesores cuando se decía, el ministro de Economía siempre tiene que ser economista. Siempre estaba esa discusión, ¿no? Y el típico ejemplo que contraindicaba eso era Alejandro Achugarri, como una persona que en realidad no era economista, y esa discusión a veces tonta que se da, que hay momentos políticos y hay momentos técnicos. Y después lo tercero, como padre, Tania, que es una de las hijas, compañera mía de colegio, y por lo tanto lo conozco muy de cerca, lo conocí muy de cerca, y justo el domingo intercambiamos unos mensajes, y me respondía, el hada madrina tiene que salir de esta. Bueno, nosotros, el grupo de amigos que andábamos en la vuelta con Tania en aquel momento, que íbamos a veranear, siempre salíamos y demás, y como todos jóvenes, hasta bien tarde estábamos, y cuando nos levantábamos teníamos nuestra bolsa de bizcochos, nuestra Coca-Cola y demás, y decía, espero que hayan pasado bien. Entonces nosotros con el correr de los años después le pusimos el hada madrina. Pase lo que pase al otro día de mañana, teníamos ahí nuestra hada madrina. Así que siempre tuvimos esa relación, esa humanidad. Y después, bueno, muchas anécdotas, su Duna interminable, su Fiat Duna interminable, que siempre la utilizaba, que era conocido por ella. Era una Fiat Duna que tenía... Te corrigió el dato. Era una Fiat Duna que tenía sus decenas de años y sin embargo no la quería alargar y le hacía ajuste y dale, y papá cambiala, no, para que si esta anda bien y me gusta. Entonces la verdad era algo muy, muy lindo. Así que grande Alejandro. ¿Qué más? Tengo mensajes de los oyentes. Los oyentes también participan. A ver, está que manda Leonardo, que dice que lo trató por su actividad particular. Por mi actividad particular tuve que atender hace algunos años al doctor Achugarri. Ni bien me encontré con él, le hice saber que lo reconocía por lo que había hecho por el país. Y él me respondió, no hice más que lo que correspondía. Y como la gestión que estábamos por desarrollar implicaba una contraprestación de mi parte, me dijo, pero usted me tiene que cobrar como a cualquiera, ¿eh? Yo no quiero ningún beneficio. Porque se vio venir que Leonardo de algún modo, no sé, le iba a ofrecer ese servicio de manera gratuita, una atención o algo por el estilo. Dijo, de ningún modo. Yo no quiero ningún beneficio, ¿eh? Así era él, dice Leonardo. Sí. Yo quiero agregar una cosa que me sorprendió. Uno está acostumbrado en el ambiente político el tema de la ambición, en el sentido legítimo y también en el ilegítimo, ¿no? Sí, pero hay ambiciones desmedidas o injustas, y hay otras que pueden ser perfectamente justificadas. O sea, no hablo mal de la ambición en principio, pero un hombre que parecía carecer de ambición, de fama o de figuración, es decir, no es frecuente que a una persona a la que se la busca reiteradas veces para que asuma un cargo de una candidatura o lo que fuere, el rol que fuere, pero siempre de grandes expectativas, y yo llegué a preguntárselo eso, ¿no? Porque tenía curiosidad, y hacía una sonrisa que era como enigmática, ¿no? Inmediatamente hablaba de la familia, pero uno percibía que detrás de esa sonrisa había algo más, digamos, como, no sé, un cierto descreimiento de esa gloria mundana, o no sé cómo decirlo, pero a mí me daba la sensación de que, bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? Cuando al hijo le dice, yo le expliqué cómo es, creo que de alguna manera había una especie de él tuvo alguna desilusión, de ¿no? desengaño sobre la ambición humana, ¿no? Nunca la desilusión que todos imaginamos que tuvo fue en aquella integración de la lista del Senado en el 2004, que lo natural es que la encabezara él y terminó encabezándola Jorge Valle. Yo, las veces que hablé con él con posterioridad a ese hecho,
nunca, la verdad que le saqué una palabra de me jorobaron. Lo que cualquier cristiano, cualquier individuo anda a la vuelta podría decir. La verdad que me cocinaron. Yo cumplí mi etapa, ya está, me retiro el 1 de marzo. Punto. Nunca lo vi, y no digo que no lo tuviera, pero nunca lo vi reclamar. La vanidad no era algo que él digamos, todo lo contrario a lo que la política muchas veces tiene, él la vanidad la hacía a un lado. Ni la vanidad ni la ambición. No digo, sí, decir, totalmente. Parecía no ambicionar nada. Yo creo que realmente era un individuo que pensaba el Uruguay en forma diferente. Sí. Y yo digo, va a haber hay un estilo de legislar que es un estilo achugarresco, le digo yo. Cuando Alejandro decía, si vos querés pasar algo en una ley, decilo, modifícase en la redacción dada por, y tenía un estilo realmente de hacer las cosas necesarias un poco invisibles, y es un estilo achugarresco. Rosario, ¿dónde estás ahora? Estoy en este momento en Forestier Pose, en el velatorio de los restos de Alejandro Achugarri. Mucha gente, como se podrán imaginar, mucha gente. La sala es, bueno, recuerden que esto está en Nueva Palmira y Gufré. La sala es la sala Robles, al fondo mismo del ingreso a las salas velatorias. Y hace 5 minutos se retiró el presidente Vázquez, que estuvo unos 10-15 minutos, saludó a todos los familiares y luego se retiró, no antes de hacer algunas declaraciones en la vereda, fundamentalmente para la televisión. Entre la gente que sí he reconocido, por supuesto estaba Amorín, estuvo Arana, Pablo, su hermano, obviamente, su familia ni que hablar, sus hijos a los que no conocía simplemente me los señalaron, aquí están. Y bueno, y por el momento todavía se puede caminar aquí dentro. No sé qué va a pasar en un rato cuando se acerquen las 11 de la mañana, porque es el ingreso permanente de gente a tal punto que yo tuve que estacionar a 4 cuadras del lugar. Bueno, es todo lo que puedo contar por el momento. Seguramente seguirá aquí el desfile de autoridades de los distintos partidos. Para Vilaró acaba de pasar por delante mío y saludarme. Y bueno, y personalidades que vienen a hacer su último homenaje, digamos, a esta personalidad de la política uruguaya. Falta saber de qué manera resuelve el Poder Ejecutivo las características de las honras fúnebres al doctor Alejandro Achugarri. Según nos acaban de confirmar, está previsto que se dispongan honores de ministro de Estado. De todos modos, el senador José Amorín había dicho más temprano en perspectiva que la familia de Achugarri había pedido expresamente que la ceremonia fuera íntima y que no hubiera honores de Estado ni discursos durante el sepelio. ¿Tú sabías algo de esto, Nico? Yo escuché también ayer porque hablamos, me comentó Eduardo Sanistad que estuvo muy cerca de toda la situación, y bueno, no se podía esperar otra cosa estoy seguro que era el designio de Alejandro, si pudiera decirlo, era eso, la mayor de las modestias, la mayor de las humildades, como un republicano más. Gabriel, ¿agregabas algo fuera de micrófonos? Sí, yo digo que completando porque está muy bueno que hablemos de estas cosas, yo creo que otra de las características que le hacía muy bien Gonzalo en hablar de su papel como padre, y otra de las características enormes que tenía era su austeridad, y su austeridad no como una fachada o como realmente él era así, o sea, tú lo notabas en cada detalle que hay de las cosas, desde dónde nos juntábamos, desde un tipo que estaba negociando cómo se resolvían miles de millones de dólares y andaba en una Fiat Tuna, y así era así. Y está muy bueno, es una característica de la acción política que hay que rescatar. Oscar, uno de nuestros oyentes, dice, con su conducta demostró que la política es un servicio y no un negocio. Y agrega, mi gratitud como uruguayo. Son varios los mensajes que van por ese lado, ¿no? Sin duda. No, Alejandro, yo tuve alguna oportunidad cuando salimos del gobierno, fuimos socios en el estudio, en una aventura que duró muy poco porque Alejandro tenía una característica que era... no quería cobrar por lo que le preguntaban.
Entonces, en esa área digo, mira, Alejandro, está todo bien, pero nosotros tenemos que cobrarlo. Y él, bueno, después me dijo, sí, notoriamente yo no sirvo para eso, pero una cosa que me decía es, me cuesta cobrar por lo que aprendí del Estado. Entonces, claro, es muy loable, pero es una especie de yo decía que era un monje, era una especie de monje tibetano, de esos individuos que vivían una vida totalmente discreta y humilde, ¿no? Austeridad bien entendida, ¿no? Sí, claro. ¿Lo escuchamos? ¿Recordamos la voz del doctor Alejandro Achugarri? El día de hoy, como es de conocimiento público y en función de la información del Banco Central, cuyo presidente nos acompaña, suspendió las actividades de los bancos Caja Obrera y Banco de Montevideo, luego de las dificultades que todos conocemos, se había llegado al límite posible y tal vez hasta un poco más de la asistencia que desde el Banco Central y el propio gobierno se había dado a estos dos bancos. Naturalmente, de que sigue siendo nuestra absoluta preocupación la protección del ahorrista y naturalmente también buscar otro tipo de circunstancias en cuanto a sus trabajadores. No es aún el momento de entrar en esa consideración. Ahí lo tenemos, poniendo la cara, ¿no? Sí. En uno de los momentos El día de su críticos, fue el día de recontra su críticos cumpleaños. de aquella época. Fue el 31 de julio, el día de su cumpleaños, que era un momento realmente duro. Y alguien con mucho cariño intentó, después del final de la conferencia de prensa, acercarle una torta para yo qué sé, amenizar y tratar de ver ese momento. Él estaba furioso con eso porque decía, no es un momento de festejo para una torta. Pero bueno, la persona que lo hizo con toda la buena intención, pero fuera de tiempo, digamos. De los mensajes de los oyentes a propósito del fallecimiento de Alejandro Achugarri, mirándolos, encuentro que se destaca de manera notoria que firma Pablo, muy emotivo, un correo electrónico muy emotivo. Evidentemente es alguien que trabajó muy cerca de Achugarri. El título del mail es Flaquito. Y entonces dice, te vamos a extrañar muchísimo, Flaquito. Gracias por todas las enormes enseñanzas que nos dejaste. Te amamos, flaco. Te entendemos. Anda tranquilo con Adriana. Sos un dios. Elegiste por ella. Se lo merecen. Disfrútense. Tranquilo. Tus hijas e hijos van a estar muy bien cuidados como tú nos cuidaste y formaste. Creo interpretar el sentir del vallismo generación 84 con el que peleamos para salir de la dictadura, defendiendo la república, la democracia y la ética de la responsabilidad. Hoy seguimos en ello nuevamente, dice, viva Valle y viva Achugarri. Lo conozco a Pablo. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco.